¿Qué tal, inversores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre los conceptos clave a la hora de pedir una hipoteca. ¿Por qué es tan importante? Porque hay ciertas cosas que mucha gente no sabe y que son súper importantes a la hora de entender qué es lo que estamos haciendo cuando contratamos una hipoteca. Así que si quieres saberlo, estar seguro de lo que has contratado, de lo que vas a contratar, quédate porque esto te interesa. Vamos a por ello. Cosas importantes a la hora, o conceptos clave a la hora de pedir una hipoteca. El propio concepto de hipoteca es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una hipoteca que un préstamo hipotecario. Es algo que se suele confundir porque normalmente suele ir junto, pero es distinto. Es decir, puede haber préstamos sin hipotecas e hipotecas sin préstamo. Y esto lo vas a entender muy bien más adelante cuando te explique algún caso en el que haya una hipoteca sin préstamo, que vamos a poner algún ejemplo para que se vea mucho más claro. Normalmente cuando alguien solicita una hipoteca para comprar una casa, el banco le va a pedir constituir una hipoteca. ¿Por qué? Porque la hipoteca lo que es una garantía sobre el bien en el que para poder satisfacer la obligación de pago, la parte que te da el dinero puede obligarte a la venta del bien para cumplir esta obligación. Es decir, que la hipoteca es una garantía para el acreedor, para el que da el dinero. ¿Por qué? Porque lo que hace es decir que si en caso de que pase cualquier cosa, yo puedo vender eso para conseguir mi dinero. Simplemente se podría conceder un préstamo sin hipoteca si el banco considerase que hay suficientes garantías de devolución como para no hacer una hipoteca, lo cual normalmente no va a pasar. ¿Para qué van a conceder un préstamo sin hipoteca pudiendo hacer una hipoteca y asegurar el préstamo con el propio bien con el que se va a comprar el dinero? Por eso prácticamente siempre van juntos de la mano. Pero ahora veremos algunos casos en los que no es este que te estoy diciendo cuando tú estás haciendo la propia compra. El crédito hipotecario es otro concepto muy importante y es que el préstamo hipotecario no es la única opción. Diferencias entre el crédito hipotecario y el préstamo hipotecario es que el préstamo hipotecario es lo que conocemos todos, que se paga poco a poco, plazo a plazo, y el crédito hipotecario es distinto porque ponen a tu disposición un dinero que tú puedes usar o no, puedes amortizar o no. De hecho, si no quieres amortizarlo, tú puedes disponer de él, o si lo amortizas y luego quieres volver a disponer, también puedes. Entonces, te permite como mucho más jugar, ¿no? El banco establece el límite máximo que está dispuesto a prestarte, pero no es necesario disponer de toda la cantidad íntegramente. Es como las líneas de crédito que te dejan un dinero y tú puedes disponer de él o no. Pues esto igual, el crédito hipotecario es eso, te dan un dinero y tú puedes disponer de él o no, y lo que te permite esto es, pues bueno, más flexibilidad a la hora de utilizarlo. Normalmente a medida que se va amortizando el capital se puede volver a poner otra vez a disposición el crédito por la cantidad de vuelta en unas condiciones que se pactan en la firma del contrato. No es lo típico, porque lo típico es el préstamo hipotecario, pero el crédito hipotecario es otra de las opciones que es posible que en algún momento puedas llegar a necesitar. El plazo de la hipoteca. El plazo de la hipoteca es otro concepto muy típico y suele ser entre 15 y 30 años, aunque hay a partir de 5 años y hasta 40. Normalmente las de 40 suelen ser tipos variables y bueno, las de 15 a 30 son las típicas y por ejemplo las empresas pueden pedir como máximo hasta 15 años, al menos en España. Bien, es importante conocer el plazo de la hipoteca y los plazos que hay porque aunque cuanto más sean los años que coges, más bajo es la cuota mensual, tienes que saber que cuantos más son los años que coges, también más porcentaje de intereses que vas a pagar. A medida que coges más años, baja la cuota mensual, pero aumenta los intereses que vas a pagar porcentualmente, ¿vale? O sea, cuantos más años, porcentualmente, más es el interés que vas a pagar por tu préstamo. Subrogación de hipoteca. Hay un vídeo, de hecho, específico en el canal hablando solo sobre las subrogaciones de hipoteca. ¿Por qué? Porque la subrogación es cuando decides cambiar tu hipoteca a otro banco que te ofrece mejores condiciones. Esto se puede hacer, estás buscando a lo mejor con tu propio banco una mejora de condiciones, el banco no quiere, entonces pues vas a otros a preguntar. Si hay otro que te ofrece algo mejor, pues haces el cambio y miras a ver si te compensa hacer el cambio con los costes que tengas que incurrir por hacer esta subrogación, ¿vale? Normalmente, pues bueno, es algo que cuando hay muchos movimientos de subidas y bajadas de tipos de interés, se suele dar porque la gente busca apretar las condiciones actuales. La novación es similar a la subrogación lo que pasa es que cambias de banco, pero la novación simplemente es un cambio en algunas de las condiciones
condiciones que tengas tú en el préstamo hipotecario. Simplemente pues renuevas con el mismo acreedor, es decir, mismo acreedor y mismo deudor. Tú con tu banco coges y les dices, oye, que quiero que me mejoréis las condiciones. ¿Podéis hacerlo? Sí. ¿Te podemos mejorar esto? ¿O te podemos cambiar esto? Al mejorar, cambiar una cosa, lo que sucede es que se hace una novación, ¿vale? Normalmente suele ser para ampliar el capital, cambiar el plazo de amortización, modificar los tipos de interés o revisar las comisiones, que son las cosas típicas que se suelen querer cambiar, pues porque quieres amortizar, ampliar el plazo, lo que sea. El objeto de la hipoteca. El objeto de la hipoteca puede ser mucho más que la vivienda, pueden ser más cosas, incluso pueden ser derechos que recaen sobre ella, pues los derechos de vuelo. Entonces no tiene por qué ser solamente la vivienda en sí, pueden ser un terreno, una finca rústica. Todo esto serían objetos susceptibles de un préstamo hipotecario, ¿vale? O sea que no hace falta que tú estés comprando una casa para pedir préstamo hipotecario. Eso es importante. Entonces, el objeto de la vivienda se puede modificar algo más que simplemente la casa. Pues a lo mejor si tú tienes un terreno y luego una casa aparte, pues puede ser que sea solamente la casa o que sea todo. Lo que estemos cogiendo exactamente en este objeto susceptible del préstamo hipotecario, ¿vale? De la hipoteca, porque dependiendo de lo que cojas, pues tendrán derecho a vender una cosa u otra. Normalmente siempre se hipoteca la casa que se va a comprar, pero existen escenarios en los que no. Es decir, que los sujetos de la hipoteca no siempre hipotecan los bienes del deudor. ¿Por qué? Porque tú puede ser que vayas a pedir una hipoteca, o sea, que vayas a pedir un préstamo para comprar una casa, pero la garantía para que concedan el préstamo la pone un familiar hipotecando su casa. No es lo más habitual, pero pues puede suceder que sean personas distintas. ¿Por qué? Porque a ti no te quieren dar el préstamo, o sea, está claro, no tienes garantía suficiente, entonces piden que se hipoteque otra cosa. Y viene un familiar tuyo, hipoteca su casa y te dan a ti el préstamo. Entonces, no tienen por qué hipotecarse los bienes del deudor, no tiene por qué ser tu casa la que se esté hipotecando, sino que puede ser la casa de algún familiar que le estén concediendo, o sea, para que te concedan el préstamo hipotecario, ¿vale? Y los avales para préstamos. Esto es importante porque tienes que saber a qué te comprometes cuando avalas. Si quieres profundizar en esto, hay un vídeo sobre avales en los que te explico por qué es peligroso avalar a alguien, porque nunca deberías avalar a nadie en un préstamo hipotecario, simplemente porque pues cuando ellos te piden un aval, están pidiendo una garantía extra y tú respondes con tus bienes contra esto. Entonces tienes la obligación de pagar la deuda de otra persona si esta persona no lo hace, lo cual puede llegar a ser mucho dinero en el caso de una casa. Por eso es importante no avalar nunca a nadie y en el caso de que estés avalando, pues bueno, cuidado. Y si quieres saber más sobre avales, échale un vistazo al vídeo porque te va a interesar bastante. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido sobre los conceptos clave para pedir una hipoteca y por supuesto, si te ha gustado, dale like y si quieres saber mucho más, suscríbete y nos vemos muy pronto en muchos más vídeos. Chao, chao.